Buen día, querido apreciado profesor Robinson Ferreira. Profesor, hoy tenemos cosas que preguntarle, profesor, porque usted estuvo hablando de que palabras como el respeto o algo así, que los valores. Y también habló y trató de hablar de las ondas del tiempo. Y ahora nos viene usted, profesor, con un tema que redondea en la contemporaneidad, pero tiene sus raíces como los árboles en la antigüedad. En esa antigüedad que se origina, como dijo en las clases pasadas, en lo que se conoce como la África antigua, selvática, donde usted ahora trata de afirmar, profesor, que todas las enfermedades que tenemos y esas que surgieron en cierta raza, como la lepra que tuvo Miriam cuando sale, y también posiblemente el inicio de esa mano blanca que la literatura coloca en Moisés, no era más que inicio de lepra, y posiblemente por eso también fue dejado y no puede entrar a la tierra donde iban a entrar los puros. Pero resulta que también el insecto lo tenían los grandes animales selváticos y habían cruces de sangre entre ellos, y debido a ello es una demostración más de que venimos de ahí, no de un pedazo de barro como dice un libro. ¿Y usted por qué menciona el libro? Porque el libro tiene una vida, se llama La vida del libro. ¿Cómo así, profesor? Sí, para poder hablarle del actual monstruo contemporáneo, enfermizo, entre dos razas, se puede decir, o no raza, que es la judío gringa o anglosajona, y que ha traído no solamente enfermedad, sino muerte, porque hay insectos en muchas naciones de hace rato, cruce de sangre, hermanos con hermanos, primos con primos, el sobrino con sobrino, por el famoso Dios dinero, que es el que tiene la compraventa de armas y cosas que se ve hoy en día, y entonces nace la mentira y se escribe en los libros, porque el libro tuvo una historia, pero no comienza sino con los libros antiguos hechos en arena, y eso lo traen los sumerios y los egipcios. ¿Cómo así, profesor? Sí, ustedes miran el Mediterráneo, ahí había un pedazo de tierra, y fue cuando vieron las capas tectónicas y se abre la América, y un brazo que está acá por los lados de Penet era el que estaba ahí en el Mediterráneo. Eso se llena de agua, nace el Océano Atlántico, se divide el Pacífico, que llega hasta Oriente. Pacífico va directamente de aquí a la India, a la China, hasta esa página. Y ahí en el Mediterráneo estaban unos pueblos llamados Sión, Tiro, Jope, la Franja de Gaza, y ese Sión es tan antiguo que aparece en mapología en el libro que dicen sagrado, pero sagrada de la selva amazónica, donde viene, y las selvas africanas, donde viene todo. Y se escribe ahí, está Tiro, Sidón, Jope, la Franja de Gaza, tiene también sus cuestiones como Fenicia, y arriba donde están los actuales Líbanos, que es leche de cabra, que significa leche de cabra, pero también que aquellos que empiezan a escribir están los sumerios, y por allá donde está Siria y Asiria, y nace el imperio asirio-palestino, como les informé. Bueno, profesor, ¿y eso qué tiene que ver con el respeto y con esas cosas? No, primero vamos a ver la historia del libro. Pero ustedes me están diciendo que el único libro exclusivo es el libro negro, y por eso puse a ateo y puse a creyente, a la pulgarrecha, a la pulga santa, a la mamá santona, a todos ustedes, a que opinen, porque de esto se trata en mi clase. Yo no les puedo imponer más nada. Lo que estamos viendo ahora son pueblos que han pasado por historias de insectos sexuales, por amor al dinero, y eso viene de la antigüedad, y por eso fue una de las razones por las cuales se expulsó a un pueblo de Egipto, porque crecía mucho y había muchos entrelaces sexuales entre familiares, y eso creó la enfermedad de la lepra, y que ya venía desde los antiguos tiempos del África, y por eso no era raro que hubiera lepra entre los negros también. Por lo tanto, tenemos que valores son, por ejemplo, la bondad. Tenemos, por ejemplo, dijimos, la libertad, tenemos la justicia, tenemos el agradecimiento, tenemos tantas cosas
que nos dicen, por ejemplo, que hay muchas cuestiones que después se llaman dones espirituales y dones de la carne, pero los dones de la carne llevan todo ese poco de enfermedades que ya provienen de aquellos grandes animales que tenían una parte que se llama instintiva, que es la que tiene el hombre y que determina la rabia, la ira, todas esas cuestiones, y que pasan después de apreciar lo que está aquí inmediatamente, que es el consciente, pasa a un subconsciente y luego a esa memoria que se llama instintiva, queda allá donde el hombre recuerda sus cuestiones o memoria hoy en día en los computadores, que eso lo tuvieron, fueron los animales cuando se guiaban por el instinto y poco a poco se desarrollaron las demás cualidades de la apreciación de delante, y por eso le dije que había muchos monstruos, mitad humanos, mitad que provenían de esos enraces. Y por lo tanto, las mismas razas comienzan en las selvas del África. Entre el cruce de todos esos animales y nos da un poquito de barro, que no sé qué, esa es literatura, como obra de arte. Bueno, entonces por eso nos va a decir, profesor, de esa cuestión que usted dice que los libros, porque yo no creo que hubieran libros de arena, profesor. Nada más el suyo, que se llama Arena, y es el único que he querido ahí medio publicar, porque no lo tiene todo el mundo. Sí, profesor, eso era lo que le quería decir, y también verle cómo ese respeto se pierde en valores. ¿Y cómo lo demuestra, profesor? Bueno, primero vamos a hablarle, querido estudiante, pues esta clase podemos también darla, como estamos hablando de los orígenes de la vida, hablarla en varias partes. Primero, vamos a decir qué es el libro. Se puede decir que la vida del libro, hay tan pocas cosas tan fugaces en el tiempo y de alcance más limitado en el espacio que la palabra. Señal, imagen, palabras en el cerebro del mundo exterior. Los primeros medios de comunicación fueron lo tuvieron los mismos instintivamente animales, cómo se comunican entre sí, y a través de estas cuestiones que todavía el ser humano sigue utilizando la comunicación. Pero paradójicamente pocas cosas de estas pueden romper lo que se conoce como la barrera del tiempo y llegar a diversos lugares, como son los lugares que han pasado por la historia, desde la modernidad, contemporaneidad, antigüedad, edad media, con sus sistemas económicos primitivos y actuales, donde el dios dinero es el que se le brinda pleitesía a través de la compra y venta de armas y guerra y genocidios, etcétera, naciendo así pueblos malditos sobre la tierra. Se pueden romper esta barrera del tiempo y llegan a dimensiones, lugares como la palabra en la actualidad, y se debe a los vehículos en que viaja, a los medios de comunicación que utilizan, o los medios de comunicación que utilizan la palabra. Se puede decir que la primera gran batalla de esta larga guerra contra el espacio y el tiempo lo libraron los sumerios. Estamos hablando del libro, estamos hablando de la palabra hablada, que son las leyendas que nos vienen de boca en boca, de tradición en tradición, pero que en el tiempo y el espacio se llega un momento en que hay invenciones. En cambio, cuando llega ya la cuestión escrita, se le atribuyen a los más antiguos escritos de los sumerios. Estos sumerios era la antigua Mesopotamia, donde estaban los asirios, estaban todas estas cuestiones de la franja de Palestina. Ahí todavía no había ni había salido ningún Moisés de ningún Egipto, echado por mucha cantidad de gente que habían, y porque había una enfermedad que estaba entre ellos debido al cruce de sangre con sangre, primos con primos, sobrinos con tías, etcétera, etcétera, y nace la lepra, que ya venía desde la selva y la tenían los animales, porque ellos inconscientemente en su instinto se entrecruzaban entre sí, y así sale este tipo que le está hablando. Los sumerios y los egipcios, ambos la ganaron. Los sumerios porque escribiendo en tablillas de arena, arcilla, y los egipcios escribiendo en rollos de papiro, 2500 a 3000 años antes de Cristo. Los babilonios llevaban sus libros contables o matemáticos en tabletas de arcilla. Estas fueron las primeras letras, fueron estas.
Y de este modo la palabra pudo por primera vez ser transmitida a lo largo de los milenios. Ni idea por ahí de que hubiera ningún libro bíblico, porque esta gente no tenía ni tierra y ya existían en todo el Jordán y en toda la franja que hoy se llama allá la parte oriental del Mediterráneo y la parte occidental del río Jordán, Sión, pero que este Sión no se puede confundir el nombre sagrado, porque no se puede confundir con el estado actual sionista israelita. Los egipcios escribieron en rollo de papiro, 1500, los babilonios llevaban sus cuestiones ya, y matemáticos y números y todo eso cosas en tablillas contables. Estos fueron, se puede decir, los primeros libros primitivos. Y de este modo la palabra pudo por primera vez ser transmitida a lo largo de los milenios hasta hoy, que se inserta en un computador. Y así podemos ver un poquitico así, la historia del libro, que les hablaré poco a poco. Aquí estoy viendo que la palabra respeto y fortaleza, que son del espíritu, la fortaleza es la capacidad que nos permite mantenernos fieles a nuestras convicciones y hacerle frente con firmeza y energía a las diferentes situaciones. La fortaleza también proviene de un término que nos da la idea de vigor, fuerza, y es una de las 4 virtudes cardinales que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Es natural defensa que tiene un lugar opuesto por su misma situación. Es un recinto fortificado como castillo y proviene de la palabra provenzal, que significa fortaleza. Es fuerte, ser fuerte. Y esa fortaleza la tenían todos los animales en el África. Por lo tanto, el paraíso terrenal de acá, de la época babilonia, según la historia antigua o vieja, podamos decir, de ese paraíso terrenal, porque estaba el río Éufrates, y esta cuestión es una cuestión nueva ante la existencia del África, que es 3, 4, 5, 10 mil veces más vieja que estas cuestiones. Y allá estaban los grandes animales y la cruce de sangre entre ellos produjeron enfermedades y produjeron al hombre actual y produjeron los diferentes colores que tenían los animales también. Y así podemos ver que respeto significa del latín respetare, pero también hay la parte de la pérdida de los respetos y la parte de la pérdida del respeto, que es lo que han hecho y ha hecho el dinero de los que tienen armas y los que son monstruos de 2 cabezas, como el imperio anglosajón, judío inglés y judío internacional y judío, se puede llamar y se puede decir judío norteamericano, que es la gran lucha geopolítica ahora en la contemporaneidad. Los animales también peleaban por su territorio, y por eso vemos la leyenda del león, la leyenda del águila, la leyenda de no sé qué, la leyenda de no sé cuándo, pero sí se pierden los valores. ¿Y cómo se pierden los valores, profesor? Bueno, tenemos que la mediocridad, la incapacidad, la negligencia, la impericia son valores o factores de origen interno que también propician de una u otra manera las irregularidades en el ejercicio, que son estructuras valorativas deficientes, hacen que el hombre pierda el valor. La moneda, el poder, el conservar el status quo, la evasión se han convertido en la carnada que ha seducido a una buena cantidad de contadores del mundo y de contadores de historias y todas esas cuestiones, hasta llegar a la mentira a través, precisamente utilizando la palabra en libros y cosas en forma literaria, que tiene como nombre figura literaria, y usted muchas veces cree que es verdad esas cuestiones, pero se está totalmente tapando la realidad natural, objetiva, concreta, y el hombre y nosotros llevamos esa parte instintiva de los animales cuando salen nuestros instintos asesinos y toda esa cuestión, y por lo tanto no nos hemos desprendido de la especie de la cual provenimos.
Y las enfermedades provienen del cruce de sangre entre todos esos animales, que muchos de ellos tenían igual tipo de sangre. Y no es raro que veamos aquí a un humano casándose sangre con sangre, sencillamente para conservar el statu quo de nuestra raza, de nuestra no sé qué. Y ahí es donde se fue propusiendo y propagando las famosas enfermedades como la lepra que tuvo Miriam, el inicio de la lepra en la mano blanca de Moisés, etcétera, etcétera. Y que había ahí un espacio donde está el canal del Suez hoy en día, que era una gran extensión de tierra, donde se pasaba para allá y se venía, y posiblemente donde quedaba cerca el famoso Sinaí, y que duraron tanto tiempo después para llegar allá a esa cuestión, y no se entiende por qué estando ahí tan cerquita iban a durar 40 años vagando cuando solamente estaba a unos cuantos kilómetros. Continuaremos en la próxima para dar esto en varios capítulos.